Hola, muy buena tarde. El día de hoy el tema que vamos a revisar es la lesión de la polea del bíceps. Normalmente la polea del bíceps es una estructura en forma de cabestrillo de tejido blando que estabiliza la cabeza larga del tendón del bíceps antes de que entre el surco bicipital. Las lesiones de esta estructura y la inestabilidad relacionada del ligamento del bíceps son diagnósticos comunes en pacientes que tienen dolor anterior del hombro. Soy el doctor Víctor Manuel Herrera Rubio. Vamos a comenzar. Encontrándonos con la anatomía, es una estructura en forma de embudo o en forma de cono, o sea, la parte superior es un poco más ancha y la parte inferior es más angosta, que estabiliza el tendón. Esa es su principal función de la porción larga del bíceps a nivel del surco bicipital. Esta estructura está compuesta por el ligamento glenumeral superior, que se fusiona con el ligamento coracomeral, la inserción distal del tendón del músculo subescapular y la parte anterior del supraespinoso. El subescapular tiene fibras superficiales y profundas que envuelven el surco prácticamente, creando el techo y el piso respectivamente. Estas fibras también se unen con las del tendón supraespinoso y el complejo del ligamento glenumeral superior y el ligamento coracomeral. Estas estructuras se adhieren íntimamente a la tuberosidad menor para crear el aspecto proximal y medial del sistema de la polea del bíceps. Aquí vemos una imagen superior cadavérica acerca de cómo se ve la polea del bíceps. Aquí prácticamente vemos el tendón de la porción larga del bíceps, cómo entra a la polea. Esta estructura que vemos aquí punteada sería el nivel del intervalo de los rotadores y así como también el tendón del subescapular a este nivel que es la letra C, el, la letra D que sería el ligamento glenumeral medio. En este otro punto vemos la polea ya abierta y cómo es de que discurre o cómo es de que va el tendón de la porción larga del bíceps dentro de la polea. La lesión de la polea del bíceps la mayor frecuente es la inestabilidad de esta y está estrechamente relacionado con este tipo de lesiones a nivel de la polea. Está relacionado con cambios degenerativos, un trauma agudo, un microtrauma repetitivo, una ruptura del manguito rotador. En el microtrauma repetitivo podemos incluir, por ejemplo, a beisbolistas, todos aquellos personas que tienen una actividad deportiva o una actividad laboral que necesitan el lanzamiento más o arriba de la cabeza, van a tener o van a ser frecuentes este tipo de lesiones en ellos. Igual, en cambios degenerativos, un trauma agudo está prácticamente relacionado con una caída sobre un brazo extendido en combinación con una rotación externa o una rotación interna, o una caída hacia atrás sobre la mano o el codo con un impacto anterior directo puede causar la interrupción o la lesión a nivel de la polea, así como una ruptura del mango rotador. Al igual que los movimientos crónicos y repetitivos de estrés, puede también llevar a ciertos cambios degenerativos que la polea se vaya degenerando y vaya llevando a una lesión. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Habitualmente llegan con dolor anterior del hombro, a nivel de la corredera bicipital, tienen un SPID positivo. En ocasiones, o casi en la mayoría de las ocasiones que los pacientes llegan a consulta tienen un antecedente traumático en ocasiones que puede ser muy leve, de que dicen, bajé cierta cosa de la alacena o bajé algo pequeño del refrigerador o del estante de un avión, bajé la maleta del avión, no sé, incluso hay algunos pacientes que pueden decir, eh, al momento de cargar mi moto, de acomodar mi moto, sentí un pinchazo, sentí ciertas molestias. Es ahí cuando normalmente ellos se dan cuenta o acuden a una de nuestras consultas. La clasificación de Haber-Meyer estadifica cada una de estas lesiones y los agrupa en cuatro estadios. Un estadio 1 sería una lesión del ligamento glenumeral superior aislada. En un grupo 2 sería una lesión del ligamento glenumeral superior con desgarro parcial del tendón del supraespinoso del lado articular.
el grupo 3, el tendón del bíceps está ligeramente dislocado previamente en el estadio 2 y pasando al estadio 3 sería una lesión del ligamento glenumeral superior con desgarro parcial del tendón del subescapular del lado articular. Como lo vemos, discurre hacia este lado. En el grado, en el grupo 4, el tendón del bíceps está dislocado con desgarro del tendón del subescapular, una lesión del ligamento glenumeral superior con parcial del lado articular y desgarros del tendón supraespinoso y subescapular. Sería en el grado 4, o sea, prácticamente está subescapular y supraespinoso y el tendón está luxado. Anteriormente se utilizaba mucho la artrografía. En los años 2000 se utilizaba este método de diagnóstico para identificar la lesión de la polea. Sin embargo, en la actualidad es raro, es muy complejo que se utilice. Aquí, en este punto se dividen la lesión en el grupo 1, grupo 2, a nivel también artroscópico de cómo se verían las lesiones. Este sería el grupo 2, grupo 3 y el grupo 4 de cómo se verían las lesiones. Es, es raro ver en la actualidad este tipo de estudios, sin embargo, en algunos lugares se sigue haciendo. Actualmente lo más recomendable, utilizamos técnicas menos invasivas con el propósito de someter al paciente a un menor riesgo y una mayor eficiencia con una resonancia magnética de alta definición en 3 teslas que nos ofrece este tipo de imágenes, las cuales son diferentes casos de pacientes. Vamos a ver cada una de ellas. Sin embargo, los tres comparten síntomas similares como dolor anterior del hombro, sintieron un pinchazo a nivel de la corredera bicipital, un SPID positivo. Y como lo digo, son 3 pacientes distintos. En la primera imagen es una paciente femenino de 50 años de edad, un paciente masculino de 50 años de edad, que era jugador de fútbol americano, un paciente que estaba cargando su moto, igual sintió un pinchazo, tiene 40 años, masculino, que como se fijan son 3 pacientes distintos, pero la clínica es muy similar. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar en este caso un tendón del bíceps contundido a este nivel por una inestabilidad de la polea del bíceps. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues tratar de estabilizar nuestro tendón. En este momento o en este caso optamos por una tenodesis de la porción larga del bíceps por medio de un ancla. Como vemos, en este punto se hace la tenotomía, se retrae para preparar el tendón y posteriormente se fija a nivel de la corredera bicipital y esto depende de las patologías concomitantes que tenga nuestro hombro. Como lo vemos, son imágenes muy características donde está eritematoso, está contundido, la sinovial está irritada. Entonces, se trata en este punto, de una inestabilidad de la polea del bíceps que hay que hacer, estabilizarlo. Pero también en ocasiones encontramos o observamos el bíceps que se encuentra en condiciones de desgarro, de adelgazamiento, con lesiones crónicas. En este caso se intentó realizar una tenodesis del bíceps, sin embargo no fue posible por las condiciones que tenía este tendón, por lo que se realizó una tenolisis a nivel de su inserción, como lo vemos en este momento se va a realizar, para que no tenga este tipo de problemas o este tipo de clínica a nuestro paciente y de dolor. También en algunos casos podemos aplicar un poco de termoplastía a nivel de la polea del bíceps para crear un poco de tensión, un poco de estabilidad en dado caso de que no tenga, no esté tan inestable y no tenga el tendón contundido. A nivel postoperatorio, tras una tenodesis, la flexión y la extensión del codo se limitan, así como los movimientos de supinación y pronación de postquirúrgico, los movimientos de abducción y flexoextensión del codo, del hombro, perdón, se tienen que hacer de manera progresiva y se tienen que realizar de manera acompañada a nuestro paciente. La escápula pueden ser inmediatos después de la intervención quirúrgica,
La flexoextensión del codo y los ejercicios deslizantes se empiezan a la segunda semana y empiezan a progresar dependiendo nuestro paciente y dependiendo qué también haga los ejercicios. Después de la semana 6 se comienzan los ejercicios de contrarresistencia. La rehabilitación de estos pacientes va muy de la mano con las patologías concomitantes que tenga nuestro hombro, así como un desgarro del manguito rotador, como un pinzamiento. Todo esto de la rehabilitación se tiene que englobar para poder desarrollar el programa más adecuado para cada uno de nuestros pacientes. Por su atención, muchas gracias.